Y le puse por título al mensaje de este día, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que Dios me hacía y les hago otra pregunta para arrancar este mensaje que dice, ¿qué hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué hacemos cuando viene la angustia, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando viene ese diagnóstico, cuando viene la prueba de que no llegamos a fin de mes, de que tenemos que pagar? Entonces ahí viene la prueba, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? ¿En dónde nos posicionamos? ¿Cómo nos encontramos frente a ese panorama como hijos de Dios, ¿no? Que hoy estamos acá congregados, venimos, servimos, adoramos a Dios. Y el Señor me decía, ¿no? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo enfrenta los problemas? Entonces por eso es el mensaje que dice, ¿dónde estás tú cuando estamos frente a estos problemas? Frente a los problemas emocionales, frente a las pruebas, frente a las dificultades. Y lo que tendemos a hacer nosotros como seres humanos es muy natural de nosotros, es confinarnos emocionalmente. La palabra confinamiento es una palabra muy conocida por nosotros porque nos hemos confinado muchos meses y sabemos lo que es estar encerrados. Creo que nadie puede decir que no porque hemos estado muchos meses confinados. Pero yo meditaba en esto y decía, qué difícil y qué complejo que es confinarse en el alma, confinar las emociones. Es cuando las emociones se canalizan y no las expreso y cargo con esa mochila, ese problema, no lo hablo, no acudo, no voy a buscar la ayuda correcta y estoy confinada, ¿no? En mis emociones. Me empiezo a encerrar en sí mismo y me aíslo emocionalmente y de repente, ¿por qué estás así de repente? ¿O por qué cambió tu forma de ser? Y resulta que esa persona estaba confinada hace mucho tiempo y en un momento explotó. ¿Y cuándo fue que en ese momento fulanito estaba así? Si estaba re bien, si servía, si venía, si se lo veía contento, es porque había estado confinado en sus emociones, en sus problemas, encerrado, sin acudir a una ayuda, ¿no? Entonces, para arrancar esta palabra, quiero llevártela a una historia de un hombre de Dios, que muchos las conocemos, un profeta de Dios, que se ha visto en esta situación de confinarse, de encerrarse y de vivir una crisis. Está en Primera de Reyes 19, del 1 al 9, nueva versión internacional, y dice así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre los carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él, haciéndole esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí me quiero detener porque esta es la primera parte, culmine en la historia de Elías. ¿Cuántos conocen la historia de este profeta? Que desde este momento él acaba de recibir un mensaje bastante intimidante, y dice que Elías se sumergió en el temor y huyó. Acá cuenta
podemos ver en este relato que Elías estaba atravesando una depresión, podemos decir, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque Elías se había acostado, ya estaba cansado, había huido con un temor en su corazón. Vino un ángel, lo levantó, lo fortaleció. Él comió y volvió a dormir. Y yo digo, wow, es tremendo porque se le presentó 2 veces y aún así siguió durmiendo. Y yo digo, wow, estaba cansado no solamente en lo físico. Nosotros sabemos que Elías venía, ahora le voy a explicar por qué llegó a esta situación Elías, pero Elías se encontraba en un cansancio físico, en un cansancio también emocional, con un montón de emociones encontradas, con un montón de situaciones por las cuales también tenía hasta derecho de sentirse así. Y vos dirás, sí, yo me siento mal y tengo mis motivos para estar así. Porque nadie puede meterse en el corazón de nadie para decir, no, vos no tenés que estar así, tenés que estar contento, levantar el ánimo. Pero los problemas están, las dificultades están. Y Elías era un hombre de Dios y también era débil como todos nosotros y también era inestable como todos nosotros. Entonces, notemos que Dios le hace esta pregunta, ¿no? Pero le dice, ¿qué haces allí? ¿Qué haces aquí? Y Dios no se estaba refiriendo a esa cueva física, sino que se estaba refiriendo, ¿qué haces en esa cueva emocional? Porque la cueva física no era en sí el problema, sino que era lo que lo estaba deteniendo a Elías en ese lugar. Era hasta dónde llegó Elías, porque la palabra dice que divagó 40 días, aún siendo fortalecido por el ángel de Dios, divagó tanto que terminó metido en una cueva. Y ahí tuvo que venir Dios a su encuentro, con voz audible, a decirle, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Y yo me preguntaba, ¿qué haces allí, Estela? ¿Qué haces allí, Ezequiel, cuando vienen los problemas? ¿Qué haces? ¿Te metes en una cueva o acudís a la voz de Dios, acudís al auxilio, acudís a la presencia? Notemos que esta pregunta que hace Dios es una pregunta que nos hace hoy a nosotros. Nosotros podemos estar acá hoy presentes, pero podemos estar viviendo cuevas espirituales, cuevas en las cuales nadie, ni mi esposo por ahí lo sabe, ni aún el pastor. Una cueva que me cuesta salir, que me cuesta expresarlo, o que aún ni me doy cuenta que estoy en esa cueva del orgullo, en la cueva de la envidia, del desánimo, en la cueva de la falta de perdón, en la cueva en la cual no puedo cerrar la etapa del abandono que he vivido, en la cual no puedo cerrar ese pasado doloroso. Aún recuerdo lo que me hicieron y me duele. Es una cueva eso. Son cuevas emocionales que no me detienen y no me dejan avanzar. Entonces, esas cuevas son puntuales y Dios no nos llama a ser hijos de Dios que vivamos en cuevas, sino que Dios justamente nos puso para hacer luz en este mundo. ¿Cuántos saben que Dios nos trajo un propósito, nos creó con un propósito? Y justamente es lo contrario, meterse en una cueva. No podemos. Sí que las situaciones de la vida nos van a llevar a cuevas, porque nadie está exento de eso, nadie está exento. Y es más, los desiertos también lo vamos a transitar. Las cuevas también van a ser el paso muchas veces en nuestras vidas, pero no tienen que ser el lugar donde nos vamos a detener. No tiene que ser el lugar donde vamos a dormir, donde vamos a descansar, sino donde vamos a buscar la presencia de Dios, donde vamos rápidamente a accionar el poder de Dios para salir rápidamente de ese lugar. Nosotros tenemos que dejar de fijar nuestra mirada meramente en lo humano para empezar a mirar con los ojos espirituales y entender de que en medio del proceso Dios está, de que Dios promete estar. Lo que pasa es que muchas personas se angustian porque cuando viene el problema sienten automáticamente que Dios ya no está. Es como si fuera que todo tiene que estar bien, Dios está conmigo. Pero cuando todo me va mal, Dios se olvidó de mí. Y no es así. Dios está cerca y Dios es el Dios del problema, Dios es el Dios del desierto también. Dios es el Dios de la cueva en esta hora. Y también, hablando un poco de esto, de la situación de Elías,
vemos cómo la depresión, que muchas veces no se habla, pero está, y es un mal que realmente está avanzando a pasos agigantados en esta sociedad. Es un mal silencioso, pero que se empezó a mostrar cada vez más después de haber pasado por una pandemia. Entonces podemos ver una sociedad totalmente quebrantada, una sociedad que realmente está atravesando por estos valles y donde los problemas mentales, los trastornos psicológicos abundan y aún mucho más, y se habla mucho más de los problemas psicológicos, emocionales que atraviesan las personas a lo largo de todo el mundo. Y los estudios arrojan que la depresión aún afecta mucho más que la diabetes, que la artritis, que los problemas de salud que ustedes pueden imaginar más comunes. La depresión está en ese ranking y aún lo supera. Es un mal que está avanzando silenciosamente. Hay personas que tienen ese desorden de ánimo, pero la depresión es un desorden de ánimo crónico que lo que hace es justamente hacernos estar mal con nosotros mismos, con las personas y con Dios. Porque la depresión justamente lo que hace es que vos mires distorsionadamente, donde vos sientas que no hay posibilidad, en donde vos ya no tengas estima por vos mismo, donde vos ya veas a los demás sin sentido, tu familia sin sentido, sin propósito, aún en el trabajo, aún en la iglesia, no siento la fuerza, no siento a Dios. Entonces estás en una cueva de depresión. Y con esto no quiero como tirarlos abajo, así como decir, uy, vino a hablar de algo fuerte, pero los científicos dicen que 1 de cada 10 personas sufre depresión. Entonces quizás estamos teniendo personas a nuestro alrededor que están con depresión. Aún ministros, líderes sufren depresión. Y nosotros no tiene que ser un tema, ay no, eso no es para hijos de Dios, nosotros somos llamados a conquistar, sí, pero la realidad es que está ese problema. Y nosotros tenemos que estar con los alertas, con los ojos bien abiertos para estar atentos, porque la depresión se disfraza de una sonrisa. Y yo decía, wow, es así. La depresión está en un esposo con hijos, la depresión puede estar en una joven que está estudiando en la universidad, que tiene una familia hermosa, la depresión puede estar en un niño, y vos dirás, ¿tanto? Sí. Yo les digo porque yo he salido de una cueva de depresión en la cual nadie se daba cuenta, pero estaba pasando un valle de depresión, pero aún así mi sonrisa era fingida, mi sonrisa no era franca, pero dentro mío estaba muerta. Y es feo caminar con el alma cansada y sentirte muerto, que ya no hay vida, que ya no hay posibilidad, que ya no hay un valle, que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza. Esa es la depresión, es cuando ya se pierden las esperanzas. Entonces quiero decirte que también estuve viendo acerca de esto, ¿no? De la depresión, y un estudio de la UBA revela que en un futuro muy cercano van a incrementarse los riesgos de padecer trastorno mental en esta población actual que hoy estamos. Aumenta aún mucho más en un futuro muy cercano los trastornos mentales, y tenemos que estar nosotros como pueblo de Dios atentos a recibir a esas personas. En otro estudio más reciente también informa que el 90% de las personas en Argentina, esto fue un informe del 2021, de noviembre de 2021, sufren estrés, ansiedad, insomnio y depresión, siendo en más alto porcentaje justamente el estrés. ¿Y qué es el estrés? Justamente es estar corriendo, porque cuando el enemigo no nos puede frenar, nos hace correr. Y estamos en una sociedad, en una cultura en la cual corremos para conseguir las cosas, el consumismo, el individualismo y las metas que nos ponemos, y corremos y corremos y corremos. El estrés abre puertas a la ansiedad, la depresión, la frustración, y juntamente con la depresión viene también los problemas que pueden surgir, como el riesgo suicida, ¿no? Los suicidios también aumentaron en el último lapso de los últimos meses.
Y los últimos hallazgos, y esto es bueno también remarcarlo, dice que justamente las personas que padecen trastornos psicológicos y emocionales, cuando están frente a un tratamiento, justamente la actividad física mejora y desciende la severidad en quienes sufren estas patologías. O sea que hace bien la actividad física. Los médicos lo recomiendan. Dicen que hay que salir, hay que tomarse aire fresco. Hablando un poco de aire fresco a los jóvenes, ¿no? Con el programa Mili, con esta gran iniciativa, que es tan importante nosotros como hijos de Dios parar un poco y salir a tomar ese aire fresco verdadero, a una actividad física. Dicen que las personas que están bajo tratamiento mejoran mucho más. Pueden salir de esos estados depresivos haciendo una actividad física, saliendo, ¿no? Y la verdad que Dios la tiene clara porque le dice a Elías, salí. Vemos más adelante, ¿no? Pero lo notable de todo esto, de lo que es la depresión, de lo que afecta hoy en nuestra sociedad, y basándonos en la palabra, es que Elías, antes de esto, unos días antes que esté sumergido en esta depresión, él estaba al tope de su ministerio. Él estaba estando en la gloria, digamos, ¿no? Porque él había matado, si vemos en el versículo anterior, en Primera de Reyes 18, vemos cómo Elías extermina a los falsos profetas de Baal. ¿Cuántos saben que Israel estaba sumergido en una gran sequía? Una sequía de 3 años y medio. Elías había profetizado. ¿Por qué? Porque justamente los israelitas habían corrompido el pacto con Dios y se habían volcado hacia la idolatría, los Baales, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Jezabel también, esposa del rey Acab, mata a filo de espada a todos los profetas de Dios. Y Elías estaba acá, en esta situación en la cual decían, no puede ser que avance tanto, no puede ser que estos profetas de este Dios falso estén avanzando y todo el pueblo de Dios haya dado la espalda. Y bueno, y él los retó, si ven ahí, él los retó a levantar altares, 2 altares, y decía, el Dios verdadero va a descender fuego sobre el altar que levantemos nosotros. Y van a tener que y creer al único Dios verdadero. Y resulta que los profetas de Baal ponen ahí un altar y empiezan a orar, dicen que horas estuvieron orando, pidiendo a Dios, a su Dios falso, ¿no? Porque obviamente que Baal no existía, no era solamente una imagen que ellos se levantaron, ¿no? Y dice que los profetas de Baal, cada uno clamaba y oraban y gritaban. Y esto es cómico porque dice que Elías hasta se burló un poco de ellos. Le decía, bueno, capaz que, no sé, se fue a dormir la siesta, no los está escuchando. Y es tremendo porque se les burlaba a Elías sabiendo quién estaba de su lado. Y vemos en esta historia, unos días previos a que Jezabel venga a amenazarlo, de que él ora y desciende el fuego. Y todos creen en el Dios único y verdadero. El Dios respondió a la oración de Elías. Y no solamente eso, sino que también vino la lluvia que había profetizado Elías, que estaba secando a todo Israel. Israel estaba sumergido en hambre. Israel se estaba secando en el espíritu a causa de su maldad. Y estaban muriendo todos los días un poco. Y Dios trae esa respuesta y Dios le da fuerzas como la del búfalo a Elías para correr aún más que los carros del rey cuando venía la tormenta. Y la verdad que después agarra Elías y termina a filo de espada a estos 450 profetas, falsos profetas de Baal, ¿no? La verdad que estaba en su tiempo de gloria, estaba ahí en el top, diciendo, bueno, Señor, me diste la victoria, avergonzaste a tus enemigos. Pero viene una pregunta, viene un mensaje intimidante de una mujer, que es Jezabel. Y le dice estas palabras tan fuertes, ¿no? Que le dice, te voy a matar. Y lo dice con una convicción, ¿no? El espíritu de Jezabel, decía, yo pensaba cuando preparaba esta palabra, está en este mundo, el espíritu de Jezabel se mueve. ¿Cómo podemos discernir el espíritu de Jezabel? Obviamente Jezabel
quería el poder y estaba en contra de Dios. Quería acaparar el poder y se mueve mucho en la manipulación. Entonces lo manipuló de tal manera que se lo creyó. Pero no solamente eso, sino que él estaba ya cansado físicamente. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar atentos al cansancio físico muchas veces. Porque cuando estamos cansados físicamente, podemos abrir una puerta. Podemos abrir una puerta. Entonces es muy importante que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra agenda muchas veces. Procuremos que nuestra agenda esté cargada, pero que en esa agenda cargada primero esté Dios. Que podamos ir siempre a depositar nuestras cargas a Dios. Muchos de nosotros servimos a Dios, hacemos muchas cosas, le hablamos a las personas, hacemos eventos evangelísticos preciosos y después de eso no sé cuántos de ustedes llegan a su casa ahí como contentos, pero ni se sacan las zapatillas y se quedan dormidos, ¿no? A veces pasa, ¿no? Contentos, cansados, y ponemos el reloj y pasa la hora, pero ahí exhaustos. Pero Dios quiere que en esos tiempos donde hay victoria, estemos alerta, porque también el enemigo se levanta para contraatacarnos. Y es lo que le pasó a Elías. El enemigo se levantó para contraatacarlo y usar un argumento. ¿Por qué? Porque ya no estaban los profetas de Israel, habían sido exterminados. Era el único que estaba en pie y estaba haciendo prodigios y milagros de parte de Dios. Y viene esta mujer, estaba ahí como masticando la victoria y le dice, te voy a matar a esta hora, mañana a esta hora, si yo no te mato, que me hagan mal mis dioses, pero yo te voy a matar. Y esto le agarró un profundo temor y dice que huye, y que bueno, ahí cuenta todo el relato, ¿no? De que él se va al desierto y viene un ángel, lo despierta, lo fortalece y así dicen 2 veces. ¿Cuántos de nosotros podemos estar sumergidos en un problema, en una cueva, en un confinamiento emocional al punto que no podamos ver las revelaciones de Dios en lo más mínimo detalle? Quizás estás preocupado por ese auto que no se arregla y viene el abrazo de tu hijo y vienen personas que oran por vos, que te dan una palabra de aliento, que te levantan el ánimo y vos aún así todo seguís ahí, ¿no? No estás atento a que Dios está mandando ese refrigerio a través de alguien, a través de un abrazo. Está mandando un ángel para fortalecerte, pero vos ahí estás ahí. Querés sufrir a veces, queremos sufrir. A veces somos medio masoquistas. Queremos seguir ahí llorando un poco, ¿no? Queremos, no sé, que venga el mismo Dios y nos levante. Y a veces no va a ser así. Dios venía y lo fortalecía, no lo quitó de esa situación, no vino con una varita mágica y lo sacó de esa situación. Tenía que atravesar ese proceso, esa emoción, esa tristeza, esa angustia y todos esos cuestionamientos que tenía Elías, porque tenía cuestionamientos. Tenía razón de por qué estar así, ¿no? Tenía también motivos para sentirse así. Y nadie puede juzgarlo porque es una persona como todos nosotros y también tenemos nuestras debilidades, ¿no? Entonces yo quiero hacerte esta pregunta para que la hagas así, para que las contestes. Si alguna vez te ha pasado de sentirte derrotado o derrotada por alguna palabra recibida de parte de Jezabel, sabemos que es un espíritu que se mueve, pero a través puede usar personas que vengan y sutilmente te derriben, ¿no? Sutilmente ahí te avanzar y te detengan. ¿Saben qué es lo primero que hace Jezabel en este espíritu de manipulación? Cuando viene a atacar con un argumento sobre nuestras vidas, es atentar contra tu llamado. Lo primero que hace es atentar contra tu llamado y se levanta para que te detengas. Justamente lo hizo con Elías. Elías tenía todo para estar bien, para seguir, para avanzar, pero se detuvo en Jezabel y en eso que le dijo, en esa amenaza. Entonces, lo primero que hace Jezabel es detenerte y atentar contra tu llamado.
Y en esto yo meditaba mucho y recordaba un poco una experiencia personal mía, que allá por el año 2015 yo tenía un trabajo con un horario bastante feo. Digamos que tenía un horario que volvía a las 9, casi 10 de la noche a mi casa. Y estaba angustiada. Viví meses y años de angustia. Yo quería estar. Hoy, por ejemplo, no iba a poder estar un miércoles, porque tenía horarios feos, sinceramente. No me gustaba ya el horario que tenía. Y le venía pidiendo a Dios por un trabajo. Y Señor, cámbiame el horario. Tampoco quiero dejar el trabajo porque lo necesito. Y buscaba, y en ese proceso yo aceptaba, ¿no?, seguir trabajando. Mi corazón estaba, quiero estar un miércoles en la iglesia, quiero estar un jueves. Y yo estaba ahí sirviéndole a Dios, y vino esa palabra, y vino una pregunta que decía yo: ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me quiere dar un trabajo mejor? Yo quiero estar acá en la iglesia, quiero servir, Señor, cambiame el horario. A veces quería un milagro. No se dio. Y vino una persona que justamente es cuando viene una persona que no viene con una palabra de parte de Dios. Viene justamente muy sutil. Y me dijo esta persona: bueno, si Dios no te hace trabajo es porque no te necesita. Y yo quedé. No te necesita, porque si te necesitara, te va a cambiar el horario. Y yo quedé, wow, qué revelación. Y dije, sí, es verdad, me fui como confortada por eso. Y sinceramente que estoy haciendo como tejiendo en mi corazón como una duda, ¿no? Y yo decía aquí, cuando fui avanzando en el camino y caí en las cuentas, se metió con todo para atentar contra mí y diciendo una mentira satánica. Porque realmente es satánico decir que Dios no nos necesita, justamente. Dios nos necesita a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y yo en ese trabajo estaba hablando de Dios a las personas. Yo tenía que estar en ese lugar y Dios quería que yo esté en ese lugar. Tomando el colectivo a tal hora, volviendo a casa a tal hora, Dios me quería en ese lugar. Y a veces pensamos en un pensamiento muy sectario, ¿no? De que si no estoy en la iglesia acá a las 24 horas, Dios no me está usando. Tremendo error. Y el enemigo muy sutilmente se metió, y yo lo acepté, no lo cuestioné. Y muy dentro mío decías, y fui avanzando y sirviendo con esa espina en mi corazón, que fue como esa espina que el enemigo sabía bien qué tecla tocar. Porque el enemigo conoce nuestra debilidad. Entonces el enemigo empezó a decir: vos no sos importante. ¿Cuántos de nosotros podemos estar acá y decir: vos no sos importante para el servicio? Dios no te necesita, no propongas nada. ¿Para qué vas a ir si no sos importante? O sea, no te necesita Dios, ya tiene a su siervo, ¿para qué? Entonces como que empezó dentro de mí una lucha. Yo le servía a Dios, aún estaba ya en liderazgo. Y recuerdo que yo caminé mucho con ese confinamiento, porque no le hablé con nadie hasta que pasó mucho tiempo que el Señor trajo a revelación de que estaba esa espina ahí, que Jezabel me había manipulado a tal punto de hacerme creer que yo no era importante y de que Dios a mí no me necesitaba. Ya tenía mucho. Gran mentira, porque Dios nos creó con un propósito a cada uno, y a cada uno de nosotros nos dio una asignación divina. A cada uno de nosotros nos dio un propósito, un llamado específico, y Dios tiene algo importante para cada uno. Dios quiere hacer algo con cada uno de manera especial. Cada uno somos diferentes, cada uno somos importantes para Dios, y estamos ejerciendo nuestro llamado en el lugar donde hoy nos toca estar. Sea acá, sea afuera, en el trabajo mañana, sea en la familia, con mis nietos, con mis hijos, con quien sea, pero tenemos que ejercer el llamado de Dios. Somos importantes para Dios. Amén. Y dice que también lo segundo que hace Jezabel es quitarnos las fuerzas. Jezabel te quita las fuerzas y las ganas. Quizás ya estamos cansados,
pero cuando realmente viene el enemigo a quitarte fuerzas, son esas fuerzas que vos no las podés, esas energías que se van, eso que decís, estoy cansado. ¿Vieron cuando decimos, no, viene este cansancio, no tengo ánimo para nada, no quiero ir, no me quiero mover? Es un espíritu que tenemos que derribar como hijos de Dios, porque Jezabel lo segundo es ponerte ese extraño cansancio, esa fuerza que hace que se dormía, aún venía Dios, le fortalecía y comía y volvía a dormir, volvía a sumergirse. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas y vencer a ese extraño cansancio que se levanta en este tiempo para quitarnos el foco y para darnos el propósito de seguir avanzando hacia los planes de Dios. Entonces, Elías sí estaba exhausto, pero le dejó entrar al temor en su vida y ahí el enemigo se infiltró para poder llevarlo a la cueva y poder trabar el propósito que aún Dios tenía con él, porque era magnífico lo que Dios tenía con él. Él ya estaba cansado y no quería una batalla más. No sé cuánto les pasa a ustedes que vienen de vencer y viene otro problema y decir, ya está, no otra más, ya está, no, ya no doy más, me rindo. No sé cuántas veces nos pasó, ¿no?, de decir esto. Y viene esa palabra de maldición y nosotros ahí rebalsan nuestro paso cuando en realidad tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu, ¿no? Pero a veces no podemos distinguirlo. ¿Cuántas veces habremos dicho nosotros, como bien dijo Elías, basta, Señor, yo no soy más importante que mis padres, quítame la vida ahora? Ese deseo de morir, ¿cuántos de nosotros alguna vez se ha acostado a dormir en el silencio de su cama? Esto no lo hablamos y capaz que muchos no lo cuentan, pero ¿cuántos de nosotros nos acostamos diciendo, Señor, no quisiera despertar más? Y es triste cuando el alma se agota a tal punto de decir, no quiero despertar más. No sé, gloria a Dios si nunca te ha pasado pasar por este pensamiento, pero para los que lo hemos vivido es duro irse a dormir con deseo de no levantarse más. Y eso le pasaba a Elías, Señor, quítame la vida ya, no soy más importante que mis antepasados, ¿no? Y esa estima que se derrumba, ¿no? El decir, no sirvo, Señor, ya está, no sirvo para nada. Esa estima que se empieza a derrumbar porque ya no perdimos el propósito, perdimos el sentido de nuestro llamado. La cueva es el lugar en donde me refugio para no afrontar la vida y los problemas. La vida es hermosa, pero está llena de dificultades. El Señor dice que tendremos las dificultades, que tendremos problemas, pero Él prometió acompañarnos. Él nos muestra el camino porque Él ya venció sobre todos esos problemas. Él dice, yo ya conozco el camino que a vos te toca ahora transcurrir. Esta vida es poderosa, no la desestimes, esta vida es poderosa. Si estamos acá, tenemos todos una tarea y aún un largo camino que nos resta. Aún hay un largo camino del Señor. Si Dios te dio las fuerzas en el pasado, cuando te encontraste con Él, cuando sopló aliento de vida sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu vida misma, prosperidad, trayendo a tus hijos a la iglesia, ¿cómo no lo va a hacer ahora que estás en alguna cueva? No sé cuál sea la cueva, pero el Señor dice, yo lo hice y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga, dice el Señor. Mi yugo es fácil, vas a tener que pasar ese valle, vas a tener que quizás pasar por esa temporada de la vida, pero agarrado de mi mano vas a vencer, dice el Señor. El Señor dice que con Cristo Él nos dio todas las cosas. Y todas esas cosas incluyen también las fuerzas nuevas, esa paz que decía el pastor cuando arrancaba, ¿no?, el mensaje, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que trae ese alivio al alma, ¿no?, de decir, Señor, yo descanso en vos y yo confío en vos una vez más. Aunque la prueba sea difícil, aunque venga el enemigo y me amenace y me amedrente, yo te voy a creer a vos, Señor. Y dice así, en Primera de Reyes 9, 19, vamos a ver a la segunda parte
Y la segunda parte es preciosa y es magnífica porque acá está la respuesta de Elías cuando dice, ¿qué haces en esa cueva, Elías? Y la tenemos en Primera de Reyes 19 del 10 en adelante y dice así, Señor, me consume mi amor por ti, le dice, Señor, me consume el amor por ti, le dice Elías al Señor. Los israelitas han rechazado el pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Es como que le estaba diciendo, Señor, mira lo que me está pasando. Y el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Hay una indicación de parte de Dios. No le dice, uy, che, ¿sabes qué? Pobrecito, sí, me enteré, supe las últimas noticias, la verdad, tremenda esta Jezabel. No le dijo nada de eso. Le dijo, sal y preséntate ante mí, pero salí de ahí, porque ahí no voy a estar, yo no voy a entrar ahí. Sal de ahí, le dice el Señor. Y sigue la palabra, dice, como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un silbo apacible, dice en otra versión. Y cuando Elías lo oyó, se el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí ya le dijo una vez, Señor, una vez que salió afuera, le dijo, me voy a presentar ante vos. Y se manifestaron muchas cosas. Ustedes vieron, ¿no? El fuego, el viento, el terremoto. Y dice, ahí no estaba. Pero cuando vino el silbo apacible, cuando vino la brisa, ahí vino la voz de Dios. Y ¿saben qué le contestó Elías? Lo mismo. No sé, yo diría, sigue ansioso Elías, seguía con lo mismo. Le volvió a contestar de la misma manera. Señor, me consume amor por ti. Y Señor, los israelitas murieron y todos murieron a filo de espada, me están persiguiendo, yo soy el único que queda, me quieren matarme. Le empieza a decir exactamente las mismas palabras. El Señor le dice entonces, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a él como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espalda de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo daré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal y ni lo han besado. Y esta es la respuesta de Dios. Y yo decía, qué magnífico el Señor. Porque yo decía, Señor, no se compadece, no le dice nada como nosotros estamos esperando. Ay, vení, un abrazo, ten palmeadita en la espalda. El Señor le da indicaciones. Y ¿saben lo que Dios está haciendo con Elías? Él está confirmando el llamado, le está reconfirmando de que aún tiene cosas que hacer, de que aún no se ha terminado y de que la presencia de Él va a seguir con Él firme, que se levante, que se sacude, porque aún te queda un largo camino y aún tenés que levantar y también tenés que levantar a tu sucesor, dice el Señor. Es tremendo porque el Señor derribó los argumentos de Jezabel, derribó eso, cual te voy a matar, detenete, quédate ahí. Sin embargo, Dios le decía, tenés mucho que hacer, vas a levantar 2 reyes y tenés que preparar a quien te va a continuar a vos en el ministerio. Qué tremendo y qué poderoso que es Dios, porque con eso lo levantó y lo fortaleció y lo reconfirmó en su llamado y le dijo, constante, tenés que seguir, yo voy a ir contigo, porque si aún lo vas a hacer es porque mi presencia va a ir contigo, dice. Qué tremendo porque el Señor se le manifestó de manera diferente.
Elías era el Dios, el profeta del fuego, del trueno, era el profeta que mató a filo de espada, temeroso, como dice él, del amor, celoso del Jehová, como él decía. Aún así todo, esas manifestaciones que Dios le mostró, que montó en el fuego, no estaba. Dios estaba en ese viento apacible. ¿Y saben qué? Esto representa que Dios está cercano a nosotros, que Dios se manifiesta de esa manera tan sutil y tan fresca y tan sensible, y en la cual te abraza, te susurra y te dice, con ese susurro, ya está, tranquilo, tranquilo. Necesitamos por ahí esa palabra de parte de Dios, el tranquilo, ya está, hijito, hijita. Tranquilo, yo sé todo lo que tenés para decir, pero yo también tengo cosas que decirte, que aún no se ha terminado el propósito, que tenés que avanzar. Yo te estoy mandando los ángeles, y esos ángeles van a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, quizás alguien, un hermano del ministerio, un familiar, un hijo, un esposo, que va a socorrerte, que va a hacer ese refrigerio, y ahí va a estar Dios. Pero ¿saben qué? Esas manifestaciones del fuego, esas manifestaciones del terremoto, quizás esas manifestaciones son necesarias para los que están lejos y necesitan ver esos milagros y necesitan ver para creer, pero un hombre de Dios como Elías, como nosotros, Dios no va a manifestarse. A veces estamos esperando que el Señor, no sé, venga un profeta y que volemos de acá a la punta, comencemos a hablar cánticos celestiales y ahí vamos a sentir a Dios. Y Dios no es así. Dios se manifiesta en ese silbo apacible, en ese susurro, en esa paz que está todo entendimiento. Y Él dice, yo estoy cercano a vos, yo estoy en tu cueva y yo quiero que, te estoy dando una indicación en esta hora, de que salgas, yo pueda reconfortarte en el llamado para que puedas seguir avanzando hacia todo lo que yo te voy a mostrar, dice el Señor. Pero en la cueva no vamos a poder ver las cosas, perspectiva. El Señor necesita que salgamos de la cueva. El desierto lo tenemos que transitar, es momentáneo. El enebro, el arbusto en el cual a veces nos sentamos y empezamos a quejarnos, es momentáneo, pero en la cueva no se ve nada. En la cueva es oscuridad y estamos solos. Y muchas veces podemos quedarnos a vivir. Entonces el Señor nos está haciendo un llamamiento divino en esta noche para reconfirmar el llamado que tenemos como hijos de Dios. Un llamamiento divino, dice, pero también hay una orden de parte de Dios, una orden que da a nuestra voluntad, el dar una acción. No lo vamos a hacer, no lo va a hacer Dios por nosotros, ni no va a ser un líder, ni una prédica de Dante Gebel en YouTube. Tenemos que tomar acción y salir afuera nosotros de esa situación. No lo va a hacer nadie más. Los terapeutas dicen que una persona con trastorno mental tiene que hacer actividad física. Si esa persona no quiere mejorar y no quiere salir, entonces no vamos a poder avanzar, no va a poder mejorar, ¿no?, en su trastorno. Entonces nosotros hay una acción que tenemos que tomar, es una voluntad propia que Dios dice, tenés que levantarte, tenés que accionar en esta hora, tenés que reactivar y tenés que pedir auxilio, tenés que ir a mi presencia, porque dice que ahí lo fue a llevar Dios, al monte, y el monte representa presencia, representa donde Dios nos habla, representa el lugar de donde el Señor nos llama, nos envía y nos direcciona nuevamente, dice, ¿no? Y para ir terminando esta palabra, si quieren pueden ir subiendo los músicos. El Señor nos hace estas preguntas hoy, ¿no? ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde estamos hoy parados? ¿En dónde estamos hoy parados frente a las dificultades del diario vivir? Y hay muchos escenarios. Hay muchos escenarios. Podemos ver el desierto.
Podemos estar atravesando un desierto. Vieron que el desierto duró 40 días. Fortalecido, aún Dios enviando el ángel, él atravesó un desierto. Y esto proféticamente, los 40 días son hermosos porque Jesús estuvo en un desierto, luego bautizado, donde descendió el Espíritu Santo. Ahí es donde Jesús tuvo su desierto, donde Jesús tuvo esos 40 días puesto a prueba, fe, en donde el diablo se le presentó con todas las tentaciones y aún así todo, el Señor los venció con la palabra de Dios. El Señor no se doblegó. El Espíritu Santo ya había descendido sobre Jesús y estaba siendo promovido al ministerio más hermoso, el más importante de la historia. Entonces también decirte que cuando pases un desierto, te asegures de tener ese momento, de tener ese encuentro, de ir a ese encuentro con Dios para que te direccione hacia un nivel espiritual más alto. Porque después de un desierto viene un nivel espiritual más alto. Pero si nosotros nos detenemos, nos bloqueamos y nos quedamos estancados en nuestras emociones, no vamos a crecer. Vamos a dar fruto, vamos a estar lidiando, vamos a estar como niños inmaduros, vamos a estar sufriendo, vamos a estar negando a Dios, vamos a estar cuestionando a Dios aún de la mosca. Y Dios no quiere eso para los hijos de Dios. Es un tiempo donde el Señor quiere que nosotros podamos sanar, cerrar las cuevas. Y si nos toca pasar los valles de desierto, que sean valles de propósito, ese desierto de propósito, como le pasó al pueblo de Israel, que tenía que estar 40 días y terminaron mucho más de 40 días, 40 años en el desierto. Y qué tremendo, porque nuestro desierto se puede extender de acuerdo a cómo nosotros vamos a ese desierto, si lo vamos a hacer de la mano de Dios siendo obedientes o si vamos a renegar de la situación una y otra vez y vamos a quedar y el Señor va a tener que seguir tratando y no va a venir esa respuesta y no va a venir quizás eso que tanto estamos esperando porque aún no estás preparado, aún no estás preparada, dice el Señor. Tenemos otro que es el arbusto. El arbusto es el lugar del cansancio en donde nosotros tenemos las 1000 razones para no seguir. Es un momento efímero, como quien dice, ¿no? Cuando estamos cansados y agotados y queremos largar todo. Ese momento debe ser efímero, dice el Señor. Es un momento donde ya tenés que ir a mi presencia. Quedes en debajo del arbusto. También tenemos una cueva, que ya hablamos de la cueva. Es la cueva del confinamiento. En la nadie, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu líder, ni tu pastor, ni la persona más cercana a vos conoce esa cueva que vos estás viviendo. Y después tenemos el monte, que representa la presencia de Dios. En todos estos lugares Dios se encuentra. En todos estos lugares Dios está auxiliándonos. No es que Dios va a estar solamente en el monte. Dios está en el arbusto, en las penumbras. Cuando lloramos, Señor, se le duele al Señor y llora junto con nosotros. Cuando nos traicionan, al Señor le duele y también se duele junto con nosotros y dice: hijo, acá yo estoy, quiero soplar aliento de vida, quiero que descanses en mi regazo, quiero que entiendas que estoy con vos, que no he detenido lo que yo quiero hacer con tu vida. No te sumerjas en las amarguras de esta vida, dice el Señor, en las amarguras de esta vida, sino que tenés que permanecer firme en las promesas de lo que el Señor ya prometió que va a hacer con cada uno de nosotros. Hay una promesa de Dios para nuestra vida. Dios prometió levantarnos, fortalecernos cada día que caigamos.